Nosotros comenzamos con estos índices desde hace 4 años con el primer Congreso de Economía Regional. Estos índices están coordinados por Alejandro Bongiovanni, que es economista de la Fundación Libertad, probablemente una de las más grandes que hay en Argentina, que tiene sede en Rosario. Suministramos distinta información de todas las provincias argentinas. Pero ¿por qué es novedoso este índice? Porque utilizamos una metodología que sigue el Instituto Fraser en Estados Unidos y que es una metodología que se utiliza para medir performances de estados tanto en Estados Unidos como las provincias canadienses. Así que ustedes van a ver comparaciones novedosas que habitualmente no van a encontrar cuando leen otros índices. Nosotros lo escuchamos esta mañana a Roberto Kachanowski hablando de la importancia de las instituciones para el funcionamiento de la economía. Y acá vamos a ir relacionando con números de la realidad. Vamos a ver los índices nacionales, el promedio de las 24 provincias y vamos a referirnos específicamente a la provincia de Corrientes para que ustedes vean si estamos por encima de la media nacional o no. Para los que son de otras provincias, vamos a mirar también algunas otras de la región nordeste. Lo que tenemos que analizar acá en esta ponderación es el tamaño que tiene el sector público de acuerdo al Producto Bruto Geográfico de cada provincia, el financiamiento del gasto público, cuánto proviene de los impuestos coparticipables y cuánto proviene de la recaudación propia de cada provincia. Como ustedes saben, los ingresos de una provincia provienen una masa muy grande de la coparticipación federal de impuestos y aproximadamente entre el 10 y el 15%, de acuerdo a cada provincia, es la recaudación propia de cada provincia. La provincia de Corrientes, esa recaudación propia está compuesta por impuestos de sellos, ingresos brutos, inmobiliario rural. Y los municipios tienen los impuestos municipales y las tasas como retribución de sus servicios. Ahora. ¿Y ahora? Entonces ustedes, vamos a analizar, ahí está. Como esto no es una novela de misterios, les cuento el final primero y después analizamos. Corrientes, al contrario que muchos otros índices que se mencionaron durante este congreso, como los de mortalidad infantil y desnutrición, se encuentra entre las últimas provincias, o primeras si ustedes ven al revés. Corrientes está en el pelotón del medio de las provincias argentinas. ¿Sí? De 24 provincias estamos en el puesto 14. Nos superan las 12 que están a la izquierda y la provincia de Santa Cruz. ¿Sí? Estos números están tomados de la fuente del Ministerio de Economía y en aquellos lugares donde no existe información del Ministerio de Economía, se hizo a través de una consultora que se llama Muñoz y Asociados. Desde que nosotros establecimos los índices, en el año 2005 al 2017, ustedes van a ver el promedio de eficiencia de las provincias de acuerdo a este índice. Hemos tenido mejores performances en el 2010 y 2009 y tocamos piso en 2013 y 2014 y a partir del año 2016 empezamos a levantar los índices. ¿Sí? Este es el promedio, 5.18 para la provincia, para todas las provincias. Aquí vamos a ver los gastos de la provincia. ¿Sí?
respecto de su Producto Bruto Geográfico. Claramente, el sector público de Formosa, y esto no es una novedad, es 6 veces superior al de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, para una provincia que tiene mucho menos servicios que el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, tiene un sector público que gasta 6 veces más. Asusta. Aquí lo que vamos a ver es la ponderación entre la recaudación propia de cada provincia y el porcentaje de ingresos corrientes. Entonces vemos que en general las provincias dependen muchísimo de los recursos del gobierno nacional, que son de las provincias, que el gobierno nacional coparticipa en base a los índices que ustedes conocen. Básicamente, recién a partir del año 2015-2016 comienza a remontar la recaudación propia de las provincias. Este es un buen índice porque analiza el stock de deuda que tiene cada una de las provincias con el Producto Bruto Geográfico. ¿Qué tomamos en cuenta acá? ¿Cuán endeudada está una provincia respecto de la riqueza que tiene esa provincia? El promedio nacional está en 5.4. Esto también, si ustedes analizaron, vieron los gráficos que acercó Milei y Kachanowski. Estamos en una presión tributaria récord respecto al Producto Bruto Geográfico en cada provincia. Esto se repite y pueden ver que a partir del año 2012 empezó a trepar la presión tributaria, ya sea a través de tasas municipales, impuestos provinciales y los nacionales. Aquí van a ver también un dato que es interesante. Todas estas barras en rojo hacia abajo refleja el déficit fiscal que tiene el conjunto de las provincias argentinas. En el año 2016 hubo un pequeño superávit en promedio y en el año 2017 la mayoría de las provincias cerraron con un déficit fiscal. Este número permite explicar por qué razón se le facilitó tanto al presidente Macri que todas las provincias firmaran el pacto fiscal, porque la mayoría de las provincias están con problemas de déficit fiscal. Y lo que van a lograr con esto es asegurarse un equilibrio fiscal a partir del año que viene. Bueno, esta es la planta de empleados públicos versus las personas ocupadas del sistema formal de actividad. Es decir, los empleados que están registrados en blanco, ustedes van a ver la cantidad de empleados públicos provinciales ha crecido notablemente. Esto se produce, van a ver los saltos mayores en los años electorales. Acá vamos a ver una síntesis nacional de lo que veníamos a ver. En gastos corrientes versus el Producto Bruto Geográfico, mejor desempeño en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? El peor desempeño vimos Formosa, 6 veces el gasto de la Ciudad de Buenos Aires. En recaudación versus ingresos corrientes, la Ciudad de Buenos Aires, que esto no es un dato menor, digamos, o sea, la gran cantidad de flujo comercial hace que la recaudación propia de la Ciudad de Buenos Aires sea mucho más alta que el resto del país. Y el peor desempeño, Formosa. Formosa, como vive fundamentalmente de los ingresos por coparticipación federal, tampoco pone mucho
mucho empeño en la recaudación propia. Stock de deuda. La de mejor desempeño es la provincia de San Luis. Es la provincia menos endeudada respecto de su Producto Bruto Geográfico. La mayor endeudada, la provincia de Jujuy. En la recaudación propia versus el Producto Geográfico, la provincia de Catamarca, la de mejor desempeño, Misiones, la de peor desempeño. Resultado financiero versus el Producto Bruto Geográfico, es decir, déficit al finalizar el ejercicio, el mejor resultado San Juan, el peor resultado Misiones. Empleados públicos, el de mejor desempeño Córdoba versus la población económicamente ocupada versus Tierra del Fuego, la de peor desempeño. Salarios medios versus el ingreso per cápita, la ciudad de Buenos Aires encabeza y Formosa, la de peor desempeño. ¿Sí? La que mayor gasto público tiene y la que peores salarios tienen los empleados públicos en promedio. Vamos a la provincia de Corrientes. Está a nivel medio, vimos que estaba en el puesto 14 y está 3 puestos mejor que nuestro índice del año pasado. Cuando yo finalicé de exponer el índice el año pasado, el presidente de la Federación Económica, Daniel Casier, me dijo: muy lindo tu trabajo, pero me gustaría que los índices estén mejor. Bueno, mejoró Corrientes 3 puestos respecto al 2016. Estaba 17 y ahora está en el puesto 14. Veamos por qué. Esta es la serie en números. Corrientes ha tenido mejores y peores desempeños, como verán, estando ahora mejor, con un puntaje mejor que respecto al año pasado, ¿sí? Acá vamos a ver lo que les contaba, cómo estábamos el año pasado y cómo estaban las demás provincias. Corrientes estaba 17 y ahora está 14. Subimos 3 puestos en el chat. Después, La Pampa, que estaba 13, ahora está 11, mejoró también. Corrientes fue la provincia que más avanzó puestos respecto de todo el resto de las provincias del país. Como dato, podemos ver Chaco, el año pasado estaba 23, y ahora, perdón, Chaco estaba 22 y ahora 21. Formosa estaba 24, la última del país, y ahora está 24. Se mantuvo, no hay más trabajo, no hay posibilidad de bajar. Hizo todo lo posible para bajar y no pudo. Sí. Gildo hizo sus deberes. Misiones estaba en el 18 y ahora está en el 20. ¿Sí? Bajó 2. Ahora, estas son es la síntesis de por qué Corrientes recuperó esos 3 lugares, mejoró esos 3 lugares. Disminuyó la proporción de empleados públicos en relación a la población ocupada. O sea, aumentó la cantidad de población ocupada en el sistema privado. Se redujo la deuda que tenía la provincia de Corrientes, notablemente. Hay un leve crecimiento del tamaño del sector público cuando otras provincias tuvieron un gran crecimiento del sector público. Y fue una provincia que cerró el año sin déficit fiscal. O sea, que tuvo un resultado financiero positivo. Veamos a Corrientes en la serie completa de nuestro índice. En el 2005 estaba 15. 2006, 13, el peor puesto en el 2013, 19. ¿Sí? Esto está relacionado indudablemente en el 2013 con la crisis del campo. ¿Se acuerdan? Carlos Moratorio, el 2013 fue la crisis del campo, ¿no? La crisis del campo, la soja, sí. soja gate, todo sí. eso es 2008.
Sí. Comienzo del 2008. Y el 2013 las retenciones y la prohibición de exportar. Sí, pero eso se reiteró en varios. Lo de exportar empezó en 2007, ¿no? 2007, sí, pero con cupos. Sí. Pero la prohibición total creo que arrancó en 2013. Por lo menos de la carne empezó en el 2007 con más fuerza, no sé, Sí. en 2013 a cualquier producto. Sí, yo no lo haría tan específico. No. de un- Solamente ese sector. Evolución de gastos corrientes versus Producto Bruto Geográfico. El tamaño del sector público creció en Corrientes respecto de su Producto Bruto Geográfico. Arrancamos en el 2005 con 18.5 y ahora estamos en 26.5. La recaudación propia provincial tuvo sus altibajos. Seguimos dependiendo fundamentalmente de la coparticipación federal de impuestos y solo el 13.7% con los impuestos provinciales. ¿Sí? Ingresos. Este sí es un dato positivo para la provincia de Corrientes, cómo evolucionó el stock de deuda. Van a ver, desde que comenzamos con nuestros índices provinciales, estábamos en 48.3% respecto del Producto Bruto Geográfico y ahora estamos en el 3.2%. ¿Sí? Todos los servicios de la deuda y el stock de deuda fueron disminuyendo en este tiempo. Esta es la evolución de la recaudación de los impuestos que hoy habíamos visto en la gráfica desde el 2005. Y este es el resultado fiscal que permitió fundamentalmente a Corrientes mejorar respecto de las demás provincias. Es una de las pocas provincias que tuvieron resultado positivo al finalizar el ejercicio. Este es el gráfico que refleja la población de los empleados públicos versus la población ocupada, registrada en el empleo formal. Una pregunta. Sí. ¿Eso es empleos públicos solo de la gobernación? No, incluye los municipios también. Sí, es muy buena tu pregunta porque yo no hice la aclaración. Cuando hablamos del sector público y Estado provincial, incluimos todos los estamentos del Estado provincial. Aquí vemos la síntesis respecto de cómo estuvo Corrientes en cada uno de los ítems que fuimos analizando. Sin duda, el resultado financiero, el no tener déficit fiscal, que lo ponen en tercer lugar dentro de las provincias argentinas, permitió ese crecimiento que les comentaba, de estar en el puesto 17 a pasar al puesto 14 entre las provincias. Aquí tenemos los indicadores complementarios y vamos a ver un poco el tema de obra pública. Este dato es interesante porque Corrientes también está en el lugar número 14, a pesar de, y vamos a ver en un gráfico posterior, ser una de las provincias que menos recibió fondos para obras públicas del Estado Nacional. ¿Sí? Entonces lo mantiene de alguna manera en el puesto 14, a pesar de no haber recibido esos aportes del Estado Nacional. ¿Sí? Yo creo que uno de los razones del 2013 fue el hecho, exactamente ese hecho de que el 2013 fue uno de los años donde prácticamente era coparticipación federal y nada más de la nación. Fue uno de los años que más nos ahorraron de la nación. Bueno, gracias. Gasto en personal. Corrientes está séptimo. Encabeza Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Tucumán. ¿Sí? Este porcentaje está calculado sobre el gasto total de la provincia de Corrientes. Entonces, el 56% de cada 100 pesos que gasta la provincia de Corrientes, 56 lo hace personal.
personal de administración pública. Personal de administración pública. Perdón, una Sí. acotación. Último está Santiago del Estero. Santiago del Estero solo gasta el 31.9. ¿Sí? Que es interesante porque ciertos fenómenos políticos a veces se tiende a simplificar diciendo que es por la cantidad de empleados públicos. Sí, lo que sucede es que la provincia de Santiago del Estero recibió, después de las crisis políticas que tuvo, recibió mucha inversión, incluso muchas fábricas textiles que estaban en la provincia de Tucumán trasladaron su domicilio a la provincia de Santiago del Estero, donde recibieron una serie de beneficios impositivos. Fernando. ¿No está la figura de la posición de Formosa? 42%. ¿No es la noción por lo menos que uno tiene de la participación? Sí, pero está relacionado por los bajos salarios. ¿Sí? Fundamentalmente. Hoy, vos no estabas cuando vimos un cuadro anterior, es una de las últimas provincias, es la última provincia en promedio de salarios. O sea, tiene muchos empleados con bajos salarios. Y en el ranking anterior figuraba, los últimos justamente figuraban el primer puesto de obra pública, o sea, la mayor promoción de obra pública. Así es, sí. Bueno, voy para atrás. Estas son las conclusiones que obtuvimos básicamente, además de las que ustedes mencionaron. El tamaño del sector público está en sus niveles máximos en los últimos 10 años. La presión fiscal es récord. Hay una alta dependencia de la provincia de Corrientes de los recursos coparticipables. Hay un récord de empleados públicos y en general en las provincias hay un deterioro del resultado fiscal, muchísimas con déficit. Y niveles bajos de inversión en obra pública, como vimos, porque la mayoría de las provincias utiliza gran parte de sus fondos para pagar salarios. Aquí vemos algunas comparaciones de lo que ya hablamos. Tamaño del sector público de Formosa, 6 veces el de la Ciudad de Buenos Aires. El 25% de los recursos corrientes de las provincias provienen de recaudación propia. El déficit creció 15 veces entre 2014 y 2015. En promedio, las provincias destinan el 13% de su presupuesto a inversiones. Aquí vamos a ver que el empleo público provincial creció un 60% entre 2003 y 2015. La presión fiscal creció un 46% en el promedio en nuestra serie del 2005 al 2017. Y el 51% de los presupuestos provinciales se destinan en promedio a gastos de personal. Corrientes está en un desempeño medio. El tamaño del sector público también ha sido récord. Hay una alta dependencia de los recursos nacionales. Es una de las provincias que más aumentó la presión fiscal desde el 2005 y hay una fuerte caída del stock de deuda en relación al Producto Bruto Geográfico, lo que le ha permitido crecer todos estos puestos en nuestro índice. La buena noticia es que respecto al índice del 2017, como les mencionaba, mejoramos 3 puestos. La provincia que más creció en nuestro índice. ¿Qué nos permite esto? Nosotros hoy lo escuchábamos a Kachanowski, por esa razón ubicamos la exposición de estos índices después de su charla. ¿Sí? Hay instituciones que son necesarias para nuestro crecimiento económico. Mientras el sector público sea la fuente principal de empleo en una determinada provincia, necesariamente significa que el sector privado no tiene las mismas posibilidades de crecer. Cuando vos utilizás de 100 pesos 51 para pagar sueldos nada más de la administración pública, que no son los únicos gastos que tiene la administración pública, es notable como los sueldos son bajos y el sector privado
no tiene el tamaño que en todo país normal debería tener. Los índices mejores le dan a la ciudad de Buenos Aires, con Formosa indudablemente en el fondo de la tabla y sin posibilidades de crecer con estos números que ustedes vieron. Ahora, en el resto de la tarde, ustedes van a escuchar cuáles son las posibles salidas a esta situación. Cuando culminemos con la conferencia de López Murphy, va a esbozar cuáles son sus ideas para disminuir las cargas laborales, como nosotros proponemos salir de esta situación actual. ¿Alguna pregunta? ¿Descansaron? ¿Durmieron bien? ¿Cierro, Joaquín? Bueno, ¿quién sigue? Bueno, muchas gracias.